2022, un plan simple, transparente y seguro, Coinauto Santa Fe, Paraná. Bueno, desde hace ya algunos días vemos, escuchamos, leemos sorprendido algunas noticias que sinceramente a la distancia yo debo de reconocer, no termino de entender. Tenemos en Argentina un avión venezolano con iraníes que formarían o habrían formado parte de la Guardia Revolucionaria iraní, el gobierno que plantea su posición, la justicia que actúa, informes de Estados Unidos. La verdad es una situación muy intricada y muy difícil de comprender. Y ayer nos decían, bueno, en Santa Fe va a estar un santafesino, pero que además de ser primero santafesino y segundo, ex canciller de la Argentina. Digo, qué mejor para tener un ex canciller y consultarle para que nos explique de qué se trata. Me estoy refiriendo al ex canciller de la Argentina, a Jorge Forí. Lo tenemos aquí en Creo. Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, gracias por la invitación para charlar un rato, así gracias, que es una buena oportunidad. Gracias por estar acá y déjeme saludar también al concejal Sebastián Mastropaolo. ¿Cómo te va? Sebastián? Muy buenos días. ¿Todo bien? Acá acompañándolo a Jorge. Te quedaste escuchando lo de las licencias truchas recién. Vamos a tener que pedir un informe, obviamente, porque la situación es increíble. Más que licencias truchas son es pagar te cobran para darte un turno para obtener una licencia de conducir. Vamos a obtener la información y después lo vamos a comentar. Bueno, Forí, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno estar en Santa Fe y estar trabajando con la gente del PRO, con Sebastián Mastropaolo, Luciana Cerezola y otros amigos que me están ayudando a reinsertarme de algún modo nuevamente en Santa Fe. Sí, pero cuando dice reinsertarse, ¿es volver a vivir en Santa Fe? No. Por ahora es la idea de volver a colaborar políticamente con PRO acá en Santa Fe, aprovechando que, bueno, yo terminé mi trabajo como canciller en el Ministerio de Relaciones Exteriores después de 42 años. Bien, es una buena idea dar algo de lo que recibí de Santa Fe. 42 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese jovencito, Estaba, después del baile de 15 ya estaba... A los 18 ya estaba. No, llegué con 20, casi 21 años al servicio exterior. 20, 21 años. ¿No puede explicar lo del avión? La verdad que quien tiene que explicar esto con claridad es el gobierno. Realmente hay una situación que es importante que el gobierno diga por qué están los iraníes con los venezolanos en Argentina. Hay toda una hojarasca en la que estamos sumidos, si el permiso lo dio HB, qué hizo aduana, qué hizo migraciones. Perdón. Chicos, podemos bajar un poquito, se escucha todo y sale al aire. Gracias, dale. Sí, adelante. ¿Qué hacen los distintos organismos, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad? Lo más relevante de esto y lo que tiene que quedar claro es por qué iraníes están actuando en Argentina, y no lo venimos a saber ahora que este vuelo no es el primero, ha habido ya otros 2 o 3 previos. ¿Hay alguna pista? Claro. Bueno, a ver, nosotros tenemos un claro pendiente con Irán. Irán es parte de la pista que la justicia había relevado en la voladura de AMIA, que terminó con la muerte de casi 100 argentinos. Y esa pista fue interrumpida, lamentablemente, primero por la muerte de Nisman y después por una especie de memorándum de entendimiento que, de algún modo, era como una suerte de exoneración de las alertas rojas que había sobre varios funcionarios, algunos de los cuales, inclusive, actuales autoridades argentinas lo encontraron en las funciones del mando y demás. Pero todo eso parece que es como la fioritura del caso. El caso es, el gobierno argentino tiene que decir por qué los iraníes con los venezolanos están haciendo estos vuelos rarísimos en aviones gigantescos con una carga que los propios comitentes de la carga dicen desconocer, que viene a mitad de volumen, que fue para un aeropuerto, que fue para el otro, y los alertas, además, nos empezaron a ser dados desde el mes de febrero, cuando el avión, que sigue siendo iraní, con una bandera de operación, que es como un alquiler. No es un avión venezolano, no, sigue siendo iraní. Mahan es el propietario y lo tiene alquilado, cedido en una licencia de operaciones a la compañía Conviasa, que es la que aparece llegando a la Argentina. Pero todo esto, los servicios de inteligencia americanos, los otros servicios de la región, como Brasil, Paraguay, Uruguay, y presumimos que también los nuestros, recibieron los avisos con bastante tiempo, a punto tal que las 3 compañías que proveen aquí de combustible a los aviones en el aeropuerto de Ezeiza, una de las cuales es YPF, conocía en la mañana del aterrizaje del avión que
no le podían suministrar combustible porque ese avión estaba interdictado por todos los O sea, aviones. el avión estaba a punto de aterrizar en la Argentina y sabían desde el suelo que no le podían cargar combustible. Sí, YPF lo sabía. YPF es una compañía del Estado, presidida por alguien de la Cámpora, tengo entendido, o identificado con la Cámpora, o sea que... Y cuando el avión aterrizó le dijeron lamentablemente no, por eso intentaron ir a buscar combustible a Uruguay. Y le dijeron acá y no. uruguayos le dijeron no. Acá tampoco. Cielo cerrado. Hace pocas horas ocurrió un hecho histórico, ¿no? Y lo cambio de tema. En Colombia, por primera vez en la historia, gana una elección un candidato de centroizquierda. ¿Qué implica realmente algo esto? Digo, el subcontinente, Sudamérica, este sector del mundo... están cambiando los alineamientos, las posiciones de los gobiernos, o simplemente lo que estamos viendo es que los oficialismos pierden. A ver, no permite hacer una simplificación de esto, pero es cierto que nuestro continente está sometido a una gran tensión, sobre todo en sus instituciones, pero esto lo tiene el subcontinente o América del Sur, pero también lo están viviendo otros países. Nos hemos conocido por primera vez en Francia, y en Francia están viviendo en este momento un sistema de agotamiento de los partidos políticos tradicionales. Esto se lo ha vivido en Chile con una gran claridad, donde desaparecieron Renovación Nacional y el Partido Socialista, lo vive también Perú, Ecuador hoy está en jaque, con movimientos indigenistas y procesos de desinstitucionalización y desintegración territorial que, mire sorpresa, aprovechados por la violencia, el narcotráfico, el lavado de dinero, según por donde estemos yendo. En Colombia vienen de pasar 4 décadas prácticamente de guerra, de enfrentamientos, inclusive Petro hasta el año 90 revistaba en el movimiento M19 y fue uno de los que se acogió al proceso de, llamemos así, de pacificación nacional colombiana. Él se presentó ya 2 o 3 veces como candidato a presidencial, ahora gana. Hay como una sensación de desilusión del pueblo colombiano que ha tenido un proceso de estabilización y crecimiento en las últimas décadas, sobre todo en los últimos 10 años. Sin embargo, ellos dicen, no, yo quiero otra cosa. Y esto es lo que está pasando en Europa, acá y también en los Estados Unidos. Porque hoy en los Estados Unidos ni el Partido Republicano ni el Demócrata captan absolutamente la voluntad de los americanos medios. El americano medio, digamos el hombre o la mamá de Iowa, no quiero que mi nene vaya a luchar en Líbano ni se meta en ninguna otra guerra. Hay como un renunciamiento al rol que tiene, por ejemplo, en este caso, una superpotencia. En Chile, que creció durante 25 años de una manera sostenida, dicen, no, yo quiero más rápido la distribución que no me llega. Y producen fenómenos de cambio y después vienen fracturas o rupturas sorpresivas que pegan un susto a toda la sociedad. Hoy Chile está amenazado por una fractura territorial increíble que los va a dividir en 3. Al norte, la Araucanía, que la quieren hacer ahora la patria mapuche, y el sur chileno. Ahora, también es cierto que la distribución no llega. Es decir, países con crecimiento económico sostenido, pero que a pesar de eso la distribución no se dio en tiempo y forma o de la manera necesaria como para evitar este cambio de rumbo. A ver, la distribución es un proceso realmente difícil de llevar adelante en los tiempos que la gente quiere. Estamos viviendo ahora un periodo de gran aceleración de las expectativas. La gente muy joven, acostumbrada a los medios tecnológicos, que es la gran revolución de este siglo XXI, quieren todo ya, porque uno aprieta lo que sea, la computadora, el telefonito, lo que fuera, y ahí tiene que estar la respuesta. De la misma manera, nuestras expectativas sociales están enormemente aceleradas y las estructuras políticas e institucionales no aguantan ese nivel de aceleración. Chile, yo serví en Chile en los años 90, cuando terminaba Pinochet, era obviamente una sociedad enormemente desigual. Pero en el año 2018, digamos, en el 2020, era una sociedad que había crecido en su distribución, en su nivel de vida, en el reparto de la riqueza nacional. No al límite o al nivel que hubiéramos deseado todos, o que sobre todo que desearían los chilenos. Pero sin embargo, hay un proceso. La gente dice, no, yo lo quiero mucho, mucho más rápido. ¿Y Argentina dónde está parado en estos momentos? A ver, Argentina vive comiéndose su propia riqueza nacional desde hace más de 70 años. Y no ha logrado todavía articular
una idea de cómo recrear el crecimiento, porque, a ver, no podemos decir que acá no ha habido distribución. Lo que pasa es que no tenemos recursos para seguir distribuyendo y como lo planteó, por ejemplo... Acá tenemos distribución, pero no hay que distribuir en realidad. Exactamente, entonces, pero tenemos que volver a crear riqueza y para eso va a haber que trabajar. Pero además hay que trabajar mirando qué es lo que el mundo quiere y mirando además cómo van a evolucionar nuestra situación interna y esa situación interna en relación con el contexto internacional. Usted es una de esas personas que a mí como periodista se me dicen, ¿con quién te gustaría tomarte un café? Usted aparece en la lista y voy a aprovechar, no tenemos el café, pero va a ser, hagamos que tenemos un café. Porque usted formó parte de un gobierno, como el gobierno de Macri, en donde 2016, 2017 parecía que se abrían puertas del mundo que finalmente no se abrieron. ¿Qué pasó? A ver, el mundo tiene una gran inestabilidad desde que se inició este siglo, porque estamos pasando o transitando un cambio de época o un cambio de las estructuras de cada nación, pero también del cuadro internacional. La guerra de Irán-Ucrania lo único que nos hizo es mostrarnos con claridad por qué se está produciendo o qué es un elemento de ese cambio que se viene registrando. En el 2016 había una expectativa positiva de superar 12 años, pero sobre todo los últimos 8 años precedentes, de gran aislamiento de Argentina, conociendo el mundo, que Argentina tiene un enorme potencial, no sea de sus riquezas naturales. Pero no pasó, no pasó. Pero bueno, no pasó porque hay la expectativa, pero no creamos las condiciones necesarias para poder generar confianza del hombre que está afuera, o sea, de quien puede ser el inversor, aquella frase que se usó con excesiva facilidad de la lluvia de dólares, porque en ninguna parte del mundo llueven dólares, en ninguna. Pero los dólares llegan o las divisas llegan cuando hay condiciones de inversión. Y nosotros no logramos hacer la reforma que se necesitaba. ¿Por qué? Porque el peronismo, que era mayoría dentro del Parlamento argentino, no quería hacer las leyes. Y como no quería hacer las leyes, tiraba piedras contra el Congreso para decir, no, yo a vos no te acompaño. Hay una cantidad de videos que vemos a diario de las cosas que decían entre el 2016 y el 2019 y que ahora están calladísimos, a pesar de que lo de ahora es un incendio en términos de variables macroeconómicas, que ellos decían, nos vamos a ir. Había un periodista que hablaba de que cómo iba a llegar el dólar a 30 pesos. Estamos en un dólar a 224 pesos, de los cuales todo el crecimiento ha sido hecho en este último tiempo por ellos. ¿Hay algún grado de autocrítica? Sí, lo hubo, y el presidente Macri hizo una autocrítica que es muy seria, empezando diciendo, no supimos comunicar, pareciera que nosotros hubiéramos recibido, o sea, el gobierno del presidente Macri, porque yo no soy el dueño del gobierno, el presidente Macri recibió el gobierno sin deuda. Porque el relato que ellos han creado habla, acá no hubo deuda, yo la pasé sin deuda. No, le habían puesto toda la deuda en LELIX, LEVAX y toda la forma de deuda, que son dólares colocados por fondos de inversión en el exterior. 32.000 millones de dólares no es una pavada de pasar un gobierno para el otro. Se tomaron muchas medidas y se trató de acompañar una expectativa que, como vos bien decís, se veía en el exterior. Ahora, hay en un momento que tomar decisiones y bueno, pero vas a cambiar la ley de trabajo, vas a cambiar la ley de previsión social, vas a cambiar el sistema jubilatorio, vas a cambiar la reforma educativa, vas a hacer la reforma judicial, la justicia. Y cuando empiezan a ver que eso no se puede hacer porque no te acompaña un sector mayoritario que controla parte del gobierno, del gobierno del Contralor que tiene en el Congreso, quedas en esa situación. Estaba pensando más allá de la posición del peronismo, quizás si en los 2 últimos años de gobierno el macrismo hubiera avanzado en esto, por ejemplo, reforma jubilatoria, la gente tampoco lo hubiera votado, ¿no? Porque digo, y no. Bueno, pero entonces, ahora... ¿cómo salís de esa trampa? Bueno, creemos que hay que hacer tal cosa, pero si las hacemos, no nos votan. Bueno, ahora estamos en el peor de los mundos. Porque antes había un pequeño resto para hacer algo, en este momento todos los argentinos no tenemos ningún resto. Y vamos a tener que hacernos cargo de la realidad que llega. Lo dijo los otros días la vicepresidenta, de una manera elíptica, cuando ahora se están todos peleando por el sistema de reparto que se hace vía todos los planes. En la última etapa del gobierno de Macri, el Fondo Monetario acordó un préstamo histórico, muy grande, el mayor que había entregado jamás en estas condiciones a otro país. Hoy el gobierno dice, en gran medida lo que nos pasa es porque tenemos que pagar esa deuda. Punto número 1, ¿era imprescindible asumir esa deuda?
Punto 2. ¿Cuánto de esa plata realmente terminó ayudando a que la economía de la Argentina funcione un poco mejor? Básicamente, la plata que se pidió era para pagar lo que se había recibido de la administración anterior. Los 44.000 millones de dólares son parte del paquete de cómo seguimos adelante con los 32.000 millones de dólares con que hemos empezado, y a su vez es una larga historia de endeudamiento argentino que hay que estar reciclando, donde el Fondo Monetario no es ni bueno ni malo. No le conviene tener un país en default en el sistema financiero internacional, y Argentina es uno de los grandes defaulteadores seriales dentro de la comunidad internacional. Entonces, dijeron, tenemos que darle plata para que esto no entre. Como lo hicieron nuevamente ahora con el ministro Guzmán, haciendo también un plan realmente enorme de paquete de plata, porque dice, no conviene al sistema financiero. Esa plata vino en parte para volverle a pagar al fondo lo que debíamos. Pero al fondo no se le debía en ese momento, se debía a acreedores privados. Sí, a todos los fondos de inversiones que habían tomado Levax y Lelix. El fondo nos presta para que... todo eso es parte de un mismo circuito. No es que los fondos están en Marte y en la Argentina está el Fondo Monetario. No, todo es parte de del sistema financiero internacional, con organismos públicos. Los organismos públicos a su vez están fondeados en el sistema privado. Está todo mezclado. Yo hago para caer a uno y puedo hacer caer toda la rueda. Y Argentina ya varias veces ha estado en ese lugar de hacer caer toda la rueda. Esa plata llegó y había una porción para dedicarla a los proyectos de inversión que llevaba adelante desde el área que tenía Nicolás Dujovne, para ver cómo... Pero, vuelvo a decir, todo eso requiere de reformas estructurales que las seguimos teniendo en la puerta y que todos queremos no llegar. Pero ahora ya llegamos. Ahora es el tiempo o que tomamos esas medidas o vamos a quedar para siempre postergados en la historia. Si en las campañas que empieza dentro de poco para las elecciones del año que viene, algún sector dice necesitamos hacer reformas laborales, reformas jubilatorias, sí, no lo vota nadie, ¿eh? Bueno, será... Digo, lo planteo con esta crudeza porque Curioso, es así. lamento decir, la realidad es esta. Hay que hacer las reformas, nos guste o no nos guste. Tratemos de ver cómo las hacemos, entre todos, consensuando el menor costo posible. Pero ¿qué costo? Lo va a haber. Entonces no le demos más vuelta. Es como te dicen, tenés que ir y operarte porque tenés un cáncer de lo que sea. Y que sí, que no. Pero un día te llega la operación. Ahora llegó la operación. Y lo tenemos que hacer entre todos los argentinos, porque somos los argentinos los que no vivimos ahora. Si vos hablas con la gente en la calle, entonces no me alcanza el sueldo, tengo esto, la inflación, la inseguridad. Bueno, tenemos que resolver esas cuestiones. Y para resolverla, todo termina yendo a algún lugar donde lo que tenemos como estructura, que todos sacamos un pedacito, ya no nos sirve a ninguno. Jorge, muchísimas gracias por estar en el programa. Por favor, gracias por haberme invitado. Un gustazo. Le faltó el café, qué cosa. Dije, quiero tomar un café con Jorge Fori. Yo dije que íbamos a tomar café, pero no lo tuvimos. Mastro Pablo se tiene que hacer cargo de ir a un café ahora. Ahora yo le invito a Jorge, terminá y sumate, José. Desastre. Dale. Somos un desastre. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias a los dos. Sebastián, muchas gracias. Nos tomamos un ratito para hablar con nada menos que con el ex canciller Jorge Fori sobre todos los temas, sobre el avión, sobre Colombia, sobre la actualidad argentina y sobre lo que pasó en el gobierno de Macri, sobre la deuda que se tomó y sobre lo que viene, sobre cuál es la mirada, en este caso de Fori y del sector político que representa, sobre lo que viene en una Argentina que no está, bueno, lo que voy a decir, no estoy inventando nada, ¿no? 70% de inflación, 40 y pico por ciento de pobres, la estamos pasando realmente mal. Nos parecía que era una entrevista muy importante y que valía la pena tomarnos unos cuantos minutos para charlar en profundidad. Hasta las 8 hacemos Creo. Aire de Santa Fe. Las noticias primero, siempre. Imperdibles en el túnel. Marucha de ternera kilo 995.17. Whisky Bat 69 800.